Bienvenido un día más a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante: las denuncias ante inspección de trabajo. Vamos a hablar de qué es la inspección de trabajo y para qué sirve. Después vamos a explicar cómo presentar una denuncia ante inspección de trabajo y el tipo de denuncias que hay, para terminar explicando las consecuencias que esto puede tener para vosotros y para la empresa. En otros países a la inspección de trabajo se les conoce como policía del trabajo. Creo que es un nombre muy ilustrativo porque básicamente a lo que se dedica este organismo es a vigilar que las empresas cumplan con las condiciones laborales mínimas establecidas por ley. ¿Por qué es muy útil la inspección de trabajo? Pues porque hay algunas materias en las que contratar un abogado os va a salir por un precio más elevado de realmente la recompensa que vais a obtener, porque a lo mejor es una cosa que no os influye en el día a día. Por ejemplo, si os han despedido, ahí evidentemente os iréis con un profesional. Pero si, por ejemplo, os obligan a salir todos los días media hora más tarde del trabajo, es muy posible que la inspección pueda presentarse en el lugar donde trabajáis, en vuestras oficinas, para ver si esto es verdad y tomar las medidas necesarias. La pregunta del millón es siempre la misma: ¿funcionan estas denuncias? ¿Está obligada a actuar la inspección? Bueno, os diría que prácticamente en todas las denuncias que he presentado yo, por no decir en todas, la inspección ha actuado. Ahora bien, pueden actuar de manera más diligente o más minuciosa, o pueden simplemente, como pasa en algunos casos, dedicarse a pedirle documentación a la empresa sin ni siquiera ir al centro de trabajo. Eso depende de lo que estéis denunciando y sobre todo de cómo lo denunciamos. A la hora de presentar una denuncia tenemos básicamente dos opciones. La primera, la habitual, es entrar en Google y poner cómo presentar una denuncia ante inspección de trabajo. En este primer enlace del Ministerio de Trabajo os va a explicar la propia página web, el propio ministerio, cómo podéis presentar esta denuncia, tanto en persona como por dirección electrónica como por correo postal. Este tipo de denuncias no es anónima, aunque evidentemente la inspección de trabajo tiene el deber y la obligación de no revelar estos datos personales vuestros, de no decir nunca a la empresa por qué trabajador o qué trabajador ha denunciado. Sin embargo, en función de los datos que consten en esa denuncia o de cómo esté redactada, puede ser que la empresa se entere que la habéis planteado vosotros. Por ejemplo, porque por el tipo de denuncia que se ha puesto sea algo que solo te afecta a ti. Por eso te recomiendo que, si no quieres que se sepa, acudas con un profesional que te asesore. La segunda opción es poner en Google buzón de lucha contra el fraude inspección de trabajo y clicar de nuevo en el primer enlace. Este tipo de denuncias es unas denuncias de colaboración ciudadana y aquí sí son anónimas. Es verdad que la posibilidad de que la inspección de trabajo actúe es menor porque no es una denuncia como tal, y también es verdad que la empresa puede acabar enterándose quién ha denunciado por lo mismo, porque a lo mejor eso solo te afecta a ti o lo consiguen averiguar en función de tu carácter o el de tus compañeros. Evidentemente, como veremos después, yo siempre os voy a animar a presentar una denuncia ante inspección de trabajo cuando la empresa está incumpliendo la ley de manera sistemática y se niegan a cambiar esta situación. Lo que tenéis que poner en la denuncia es bastante sencillo. Lo que tenéis que hacer es explicar qué ley se está incumpliendo. Por ejemplo, no estoy cumpliendo con el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, ya que mi jefe me impide o me obliga o me coacciona para no rellenar correctamente el registro horario. Yo trabajo todos los días de 9 de la mañana a 6 de la tarde, sin embargo a la hora de fichar pongo que trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Si un inspector se persona en el centro de trabajo y ve que estoy trabajando entre las 5 y las 6, podrá comprobar que lo que estoy diciendo es cierto. Evidentemente, cuantas más cosas ilegales estén sucediendo y cuanto más complicada sea la denuncia, os recomiendo contar con un profesional. Vamos por último a las consecuencias que va a tener. Primero, para vosotros. La empresa, como os digo, en principio no se va a enterar que vosotros habéis interpuesto esta denuncia. Aún así, si se entera, estáis cubiertos por un derecho que se llama garantía de indemnidad. Es decir, la empresa no puede tomar ninguna medida contra vosotros por haber exigido el cumplimiento de la ley, por haber acudido a un tribunal o a una inspección a garantizar vuestros derechos. A partir de aquí, como digo siempre, no se puede robar, pero hay gente que roba. No te pueden despedir, pero a lo mejor te despiden. Podrías luego, ya veremos en otro vídeo, reclamar tu despido nulo, reincorporarte a la empresa cobrando los salarios de tramitación, es decir, lo que hubieses cobrado desde que te despidió hasta que te reincorporas, y además cobrar una indemnización adicional por los perjuicios que se te han causado al discriminarte por este motivo, por denunciar o exigir
tus derechos. Para la empresa sí que va a tener consecuencias. Primero, porque una inspección les va, por así decirlo, a tocar las narices. Se va a presentar en su centro de trabajo o les va a enviar un email o un burofax electrónico pidiendo que les envíen cierta documentación y ya les va a revisar. Por supuesto, si además les pillan incumpliendo la ley, les va a poner primero una sanción por haberla incumplido y segundo, les va a obligar a cumplirla y va a seguir o va a hacer un seguimiento para comprobar que esto se está cumpliendo o se está haciendo ahora sí correctamente. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya sido útil este vídeo. Como siempre, podéis suscribiros a mi canal para apoyarlo y de esa forma accederéis a mucho más contenido laboral y legal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!